Damos la bienvenida al doctor Arturo Ramos Obarzo. Gracias por estar en este quinto Congreso de Filosofía del Derecho en esta Escuela Judicial del Estado. Bienvenido a nombre del presidente del tribunal, doctor Sergio. Muchas gracias por acompañarnos. Sin mayor preámbulo, me permito leer la ficha curricular del doctor. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de posgrado en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España, Justicia Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana y la Universidad Austral de Argentina y en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa, Italia. Actualmente es profesor titular de la Cátedra de Derecho Electoral en la Escuela Libre de Derecho. En 2008 ganó el segundo lugar en el concurso internacional de ensayo jurídico sobre ética judicial organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual otorgó el derecho a representar a México en su fase internacional. Tiene 2 libros publicados: La constitucionalidad de las candidaturas independientes, editado en 2016 por Tirán do Black, en una colección coordinada por el ministro José Ramón Cosillo, y el segundo, en coautoría, se titula Nuevas causales de nulidad de la elección, publicado por el Instituto Electoral del Estado de México en el 2017, además de múltiples artículos publicados en libros colectivos y revistas especializadas. Actualmente trabaja en temas sobre voto de los mexicanos en el extranjero, candidaturas independientes y una teoría del precedente judicial. Ha tenido participaciones como columnista invitado en el periódico La Razón y comentarista en programas de debate en televisión en CNN, Canal Judicial, Canal 7, 13 y 40 de Televisión Azteca. Sea bienvenido y tiene uso la palabra. Es un verdadero honor para mí poder participar en este quinto Congreso Internacional de Filosofía del Derecho y pues felicitar al Poder Judicial del Estado de México, a su Escuela Judicial por este tipo de eventos internacionales que creo que mucho ayudan en una perspectiva de lo que debe ser la ética judicial, por supuesto la actividad judicial, y en ese sentido me parece que abona enormemente para las actividades y en general para la impartición de justicia. Bueno, un poco lo que quiero abordar el tema con ustedes es el tema de la independencia judicial. Y un poco me gustaría iniciar con una especie de teoría que nos puede ayudar a explicar lo que es la independencia judicial, ¿no? Creo yo la independencia judicial puede abordarse a partir de tres perspectivas que nos ayudan a entender cómo es la dinámica de la independencia judicial, y me parece que esta visión global, periférica, integral de la independencia judicial mucho puede ayudarnos a entender esta circunstancia, ¿no? Después me gustaría abordar un poco de momentos históricos emblemáticos de la independencia judicial, para bien y para mal, en perspectiva comparada, para al final un poco más que dejar respuestas, hacer un planteamiento, me parece, de una enorme actualidad que tiene que ver la independencia judicial y la serie de elementos que rodean a partir de la discusión pública que existe sobre el tema de los salarios y el tema que tiene que ver como un elemento de la independencia judicial. Me parece que ese es un tema de enorme actualidad que tiene que ver con un problema de México, ¿no? Particularmente una discusión muy nuestra y que me parece que debemos empezar a abordar, ¿no? Bueno, primero quisiera iniciar con esta perspectiva de la independencia judicial y tres visiones alrededor de ella, tres maneras de entender a la independencia judicial y que creo que mucho nos pueden ayudar a entender este fenómeno y entender al Poder Judicial, ¿no? Estas 3 perspectivas son las siguientes. Una primera es claramente la perspectiva de la ética judicial, que se ha vuelto enormemente importante a partir del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que provocó que hubiera sus réplicas, sus propios códigos en el Poder Judicial Federal. En el ámbito de la justicia electoral hay también un código de ética y donde la independencia judicial ahí tiene un elemento muy importante.
Bueno, esa es una primera perspectiva. Otra perspectiva tiene que ver con la serie de elementos que la independencia judicial se tutela y se protege a partir de derecho positivo, es decir, ya no como una perspectiva meramente ética, sino como una perspectiva donde hay elementos, ¿no?, en el derecho positivo y que buscan precisamente proteger la función judicial. También hablaremos de ello. Y un tercer elemento que es más bien un elemento de estudio que tiene que ver más en el ámbito sociológico. La independencia judicial vista desde el ámbito sociológico como objeto de estudio de los poderes judiciales. Esas tres perspectivas son las que me gustaría platicar primeramente, para después hacer referencia a casos históricos, emblemáticos de México y de algunos otros lados que me gustaría compartir con ustedes, para al final abordar y más que dejar preguntas o más que dejar respuestas, dejaré más bien una serie de interrogantes, y me parece que es muy positivo que empecemos a tener esta discusión entre nosotros, la academia, en el Poder Judicial, sobre lo que tiene que ser la independencia judicial. Bueno, esta que le he llamado la teoría de las tres perspectivas, esta teoría de la independencia judicial, me parece que ha tenido una inicial e importante discusión a partir de la preocupación desde la ética judicial. Han tenido ya la participación de un talentosísimo, un promotor de la perspectiva de la ética judicial, que es el profesor Rodolfo Vigo, gran influyente en la creación y en el establecimiento de códigos de ética, y donde precisamente la independencia judicial tiene un papel fundamental, un papel relevantísimo dentro de la impartición de justicia. Como ustedes sabrán, a partir de estos cumbres iberoamericanas donde participaba el Poder Judicial, encabezada por la Suprema Corte, don Mariano Azuela fue quien mucho trabajó estos temas. Hubo un instituto dedicado a la ética judicial, hubo una serie de elementos que buscaban impregnar en la actividad de los impartidores de justicia esta situación. Hubo estos códigos, ¿no?, que si bien no tienen esta connotación de vinculatoriedad, de obligatoriedad, como aspectos de la ética, quienes han estudiado como Vigo, como Azuela, como Juan Díaz Romero, pues han precisamente preocupádose por que tenga un impacto real en la vida y en la actividad de los impartidores de justicia. Me parece que esta discusión se vuelve también muy de actualidad en la medida que entendamos el siguiente punto o la siguiente perspectiva de ver a la independencia judicial como elementos del derecho positivo, es decir, este segundo elemento o esta segunda perspectiva de la independencia judicial es la que va a buscar reforzar precisamente lo que la ética, lo que el gremio protege. Mientras la ética judicial busca, y en algunos países tiene un peso específico, los gremios, por ejemplo, de impartidores de justicia, que buscan que mediante estos códigos se proteja la función, se protege el gremio, ¿no? Mucho con un poco de una presión social de lo que implica el gremio, el prestigio, la fama, la buena imagen de cada uno de los impartidores de justicia se cuida en la medida que todo el gremio está vigilando de esa actividad. Esto también es claramente visible, por ejemplo, en las barras de abogados, que buscan precisamente que la colegiación tutele desde el punto de vista ético, ¿no? Desde el punto de vista ético, el actuar, y en ese sentido la independencia judicial tiene un peso específico, un valor fundamental que se debe de ahí de tutelar. Esta discusión que se da en la ética, y como bien dice Rodolfo Vigo, hay ciertos mandatos que si no tienen esa vinculatoriedad que pueden tener las normas del derecho positivo, sí hay una presión social que en algunos países funciona muy bien. Las barras de abogado cuidan el buen comportamiento de sus integrantes, como también los gremios de los jueces, los gremios de los notarios. Hace poco estaba en una actividad precisamente aquí en Toluca con los notarios del Estado de México, y es otro gremio también
que busca, mediante la colegiación, pues tutelar y proteger. Me parece que esta perspectiva, esto que yo llamo la línea de continuidad de las normas que tutelan la independencia judicial desde el punto de vista ético, tienen una línea de continuidad en normas de derecho positivo que sí ya pueden ser vinculantes, ¿no? Es una misma discusión y una serie de valores que también se tutelan y se protegen. A mí me parece que este tema de la independencia judicial, visto en esta línea de continuidad desde las normas de ética judicial y las normas que también tutelan desde la perspectiva ya con sanciones, va a tener una enorme actualidad si se le une al tema anticorrupción. El sistema anticorrupción, como parte de un sistema integral que busca proteger la buena marcha del Estado, que tiene pues connotaciones más amplias, que busca tutelar desde el adecuado uso de recursos públicos, el buen actuar de los servidores públicos, pues me parece que debe de unirse, y esa es creo que la aportación que puede hacer este Congreso, la aportación que podemos hacer quienes nos dedicamos a la actividad judicial, aunado al tema académico. Me parece que debemos de aportar a esta discusión que me parece inacabada. El sistema anticorrupción lo que busca precisamente tutelar es, dentro de muchos otros rubros, es que el adecuado uso de los recursos públicos sea bien encaminado, que esté perfectamente tutelado o que esté de una manera adecuada, y que en esa medida me parece se puede aportar desde la ética judicial, visto también, ¿no?, con aquellas normas que tutelen el actuar de los servidores públicos, ya con sanciones, ya con medidas que implicarían, por ejemplo, el tema del interés, un conflicto de interés, ¿no? Como ustedes saben, un tema fundamental dentro de la discusión del sistema anticorrupción son los llamados conflictos de intereses, que buscan precisamente tutelar, proteger mediante normas jurídicas con sanciones. Esto trae aparejado todo un régimen sancionador. El que incurra en un conflicto de interés, ¿no?, pues tendrá o acarreará una serie de sanciones y de consecuencias, de responsabilidades de los servidores públicos. Los jueces forman parte, ¿no?, de este conglomerado que son los servidores públicos, y tendrá esa discusión de manera muy importante, tener que unirse. A mí me parece que los temas, este tema de la independencia judicial, tiene que tener una visión de nuestros problemas y de nuestros conflictos, de nuestra contemporaneidad. Es decir, cuando se haga la historia del Poder Judicial en los futuros años, indudablemente un tema y una responsabilidad, me parece histórica, que debe de tenerse, es qué hicimos, ¿no?, quienes vivimos este momento para poder enaltecer la independencia judicial, pero hacer normas jurídicas. El componente ético es muy importante, es un componente que se vuelve una guía, pero me parece que no debemos quedarnos solo en este estadio. Y por eso inicio con poco lo que he escrito en este tema. Es una perspectiva de las tres teorías, de las tres perspectivas. Una teoría que involucra el aspecto de la ética, el derecho positivo y el elemento sociológico, ¿no? Ahora abordaré a él. Me parece que esa es una responsabilidad muy importante. Yo celebro muchísimo este congreso que adicional a la enorme carga que se tienen en los poderes judiciales, una característica ya tasada, indexada en el mundo, en los poderes judiciales, es que continuamente, permanentemente el aumento de la carga de trabajo se tiene como un elemento que también tiene que incluirse en la discusión de la independencia judicial, pero que también me parece es algo común de todos los poderes judiciales. Entonces el hecho de tener esta carga y que haya un congreso y que se dedique a estos temas, a mí me parece fundamental y me parece muy adecuado que se sigan haciendo. Esta idea de hacer memorias y que hagamos una verdadera aportación en estos temas, que un poco ir clarificando estos temas y tener ya una masa crítica
y una cierta discusión de lo que tienen que ser estos temas, ¿no? El tercer elemento, la tercera perspectiva de esta teoría que quiero platicarles, proponerles, que es a la independencia judicial vista desde el punto de vista sociológico. Y aquí involucramos una visión interdisciplinaria. Ya no solo es una discusión de abogados, de jueces, de estudiantes de derecho, de académicos del derecho. Me parece que también es importante incluir a la ciencia política, a los politólogos y a los sociólogos, es decir, estos observadores del fenómeno judicial desde una perspectiva externa, desde una perspectiva de cómo se comportan y de cómo se visualizan al Poder Judicial. Los politólogos coinciden claramente que el poder menos estudiado desde la ciencia política es los poderes judiciales. Al ser un poco la disciplina politológica, sociológica, un poco no se preocupan en la discusión interna de lo que, por ejemplo, pueden ser las sentencias, sino un poco su análisis es más con una visión externa, es decir, cómo se comportan los jueces delante de determinado gobierno, de determinado partido político, esto visto desde otros ángulos, y ahí la independencia judicial se va a vislumbrar de otra manera. La independencia judicial se va a observar en la medida que se vuelva un verdadero contrapeso. El tema de la división de poderes es un tema fundamental y clásico del derecho constitucional, pero también de la ciencia política. Y en ese sentido se vuelve muy importante buscar incluir esa visión multidisciplinaria, una visión que nos puede enriquecer y que nos puede hacer entender el fenómeno del Poder Judicial y el fenómeno de la independencia judicial. En un texto que cuando hacían referencia al concurso, un poco la hipótesis que tenía, que ahora ya la estoy un poco repensando, pero un poco la hipótesis es la siguiente, que la independencia judicial de los poderes judiciales, vista con estas tres perspectivas, repito, la ética, la visión del derecho positivo y una visión periférica, externa, sociológica, politológica, nos dan un panorama completo de la independencia judicial y una buena manera de aproximarse a los poderes judiciales. La tesis que ahí un poco sostengo es que los poderes judiciales, en contextos de democracias incipientes, de democracias en construcción, en democracias que ya llevan un andamiaje y una experiencia que no es poca cosa, pero que siguen siendo un poco un adolescente, por decirlo de alguna manera, esa democracia. Para que la independencia judicial tenga que tener esa manera de consagrarse, si se puede decir la palabra, necesita tener golpes a los que históricamente habían, digamos, tenido un predominio en el poder. Es un poco esa tesis, es decir, aquellas democracias más añejas, más consolidadas, tienen periodos, ¿no?, donde ha habido un poder judicial que le ha hecho frente y a veces un poder judicial que no ha tenido esa independencia, y eso lo abordaré en un segundo momento para hablar de ejemplos en el mundo, ¿no? Me voy a referir propiamente a la Suprema Corte norteamericana y, por ejemplo, al tribunal que se estableció para los crímenes posteriores a la Segunda Guerra, y un poco observar el fenómeno de la independencia judicial con estos tres elementos que he comentado, ¿no? En estas tesis que sostengo, decía, la independencia judicial para tener una consagración y para tener una manera de palpar de un poder judicial tiene que dar, digamos, golpes fuertes, golpes que demuestren que si había un presidente fuerte o si había un legislativo fuerte, como puede ser, por ejemplo, los gobiernos parlamentarios europeos, tenía que ser un contrapeso el Poder Judicial. Y en la medida que diera o que resolviera casos que no necesariamente favorecieran o al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, en esa medida la independencia judicial tendría un
mayor índice de calibración de ese poder judicial. Visto de esta manera, me parece que un poder judicial con estas características, con estos visos de medición, es cuando podríamos hablar de un poder judicial independiente y fuerte. ¿Qué se necesita? Y por eso se vuelven necesarias estas tres perspectivas. Por supuesto, un elemento ético, ¿no? Una conducta intachable de quienes forman parte de ese poder judicial, siguiendo los rigurosos cánones, ¿no? Por ejemplo, de esta circunstancia, y pongo un ejemplo de no solo las apariencias. El ministro Saldívar recientemente había hecho una serie de declaraciones fuertes de la deuda histórica que en todo caso el Poder Judicial y la Suprema Corte ha tenido, ¿no? Con un viso que me parece incluye una perspectiva interna y una perspectiva externa, es decir, trata de que los temas del Poder Judicial no solo sean de los abogados, sino que trasciendan y que ese comportamiento de los jueces no solo en apariencias, decía con palabras más o menos fuertes, y señalaba que el tema, por ejemplo, de la austeridad tenga un componente claro, ¿no? Y que sea palpable. Vamos a ver una discusión y me gustaría ponerlo al final, el tema de la conferencia en términos dilémicos. Ya lo veremos, pero bueno, esa es un poco esta discusión. El tema de la independencia judicial, sobre todo en países de democracias incipientes, todavía jóvenes, todavía con avances palpables, porque eso podemos decir de nuestra democracia, que ha habido, no podemos decir que los procesos electorales sean los mismos que en otras épocas, nuestra democracia ha avanzado, pero pues no podemos decir tampoco que es una democracia consagrada, necesita tener pues más tiempo, más añejamiento, como los buenos vinos, ¿no? Necesita un proceso de maduración y de consagración, si se puede decir, ¿no? Es parte, esa es la generación, lo que a nosotros nos tocó o nos toca construir y digamos abonar, ¿no? Si seguimos esta propuesta que les platico de esta visión tripartita de la independencia judicial y en general de los poderes judiciales, el otro componente tiene que ver con elementos de derecho positivo, normas que blinden y que protejan a la independencia judicial. Menciono algunas, hay muchas. Desde el periodo de duración, la manera de designación, todos esos elementos van a lograr blindar para que las decisiones del Poder Judicial puedan ser realmente independientes y blindar a los poderes judiciales. Y me menciono algunos, hay muchos, ¿no? Y bueno, voy a mencionar tres para dejar uno al final de la discusión. Uno de ellos es la duración de los periodos. Por ejemplo, los integrantes de los justices de la Suprema Corte norteamericana son inamovibles, una vez que son nombrados o hasta que sea la muerte o el retiro de los propios justices. En nuestro caso, en la Suprema Corte son periodos de 15 años. En la Sala Superior del Tribunal Electoral, un órgano cúspide de control de la constitucionalidad, son ahora periodos de 9 años, antes eran de 10 años. Es decir, este es un elemento muy importante que tenemos que mencionar, porque este es un elemento del derecho positivo, está en la Constitución, está en normas que deben ser tutelables y cumplibles. Ya no son solo los buenos deseos de la ética, que por supuesto es muy importante y hay que seguir apelando a las normas y al componente ético de la independencia judicial, pero tiene que verse acompañada de normas del derecho positivo que tutelen y protejan y que blinden la actuación de los poderes judiciales y que coadyuven a la independencia judicial. Es decir, periodos largos, ¿no? Que rebasen periodos de gobiernos políticos, es decir, me refiero a periodos presidenciales o periodos parlamentarios, para que, digamos, en palabras muy coloquiales, no le deban el puesto, no le deban la chamba a determinado. Eso ayuda y tutela la función judicial y concretamente el valor de la independencia judicial. La forma de designación también es muy importante también considerarla.
Mucho se ha planteado y estamos de cara a una renovación de un integrante de la Suprema Corte, se va a ir el ministro Cosío, y hay una discusión, me parece un poco a veces un diálogo de sordos, ¿no? Disasociada. La academia insiste que no debe de ser esta la manera, es decir, que la terna en muchas ocasiones pues ya va cantada, ya va la propuesta del presidente pues ya con un cierto sesgo, ¿no? Hay quien dice que debería ser una propuesta directa, ¿no? De una sola propuesta y que la ratifique el Senado, ¿no? Hemos escuchado propuestas de que sean pues directamente del presidente, ¿no? Me parece que esto no es del todo aconsejable en un modelo que me parece que en la medida que intervienen dos poderes del Estado mexicano, pues logran equilibrarlo. Hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde la designación es del presidente, pero necesita esta votación del Senado. Acabamos de presenciar una muy discutida, como muy pocas veces habíamos visto, la de el juez Cábano, ¿no? Manchado por una serie de escándalos de acoso sexual desde sus épocas que era estudiante en la preparatoria. Hay quien dice que sus problemas de alcoholismo. Ahí vemos cómo la valoración, la aspiración de este justice de una de las más prestigiosas Supremas Cortes del mundo, pues se vio manchada precisamente por esta circunstancia de este componente ético del buen actuar del juez, ¿no? Es muy importante esa circunstancia, pero tener en cuenta estos dos elementos. La independencia judicial tiene que verse de estas dos perspectivas, la ética y el componente, precisamente, normas que logren blindar esa función. El otro elemento, el sociológico, me parece que es cuando analizamos, cuando estudiamos, cuando el tema de este juez Cábano, recién integrante de la Suprema Corte Norteamericana, pues fue el tema de temas estudiado por los politólogos, por la comentocracia, sobre el papel de un integrante de la Suprema Corte, ¿no? En Estados Unidos hay me parece a diferencia de nuestro país, hay una gran expectativa y una gran preocupación por los integrantes de la Suprema Corte Norteamericana. Se vuelve un tema de discusión pública, de discusión nacional, y en este caso, dado los escándalos del juez Cábano, pues se vuelve internacional, un tema que se volvió la atención del mundo de cómo un personaje así podría, con este tipo de escándalos, con este historial, podía llegar al máximo tribunal de la Suprema Corte Norteamericana. Esa es la perspectiva sociológica de cómo la independencia judicial puede verse. Y mucho de esta perspectiva sociológica, en función de la actuación de este juez, va a observar cómo se comporta, ¿no? Al ser un juez nombrado por el presidente Trump, pues evidentemente se estará calibrando, midiendo la independencia judicial de este juez como el resto de los integrantes, ¿no? Es muy interesante, les decía que hay una especie de cultura popular por la Suprema Corte, en general por el Poder Judicial, ustedes saben, un sistema electoral, un sistema jurídico, el common law, donde el peso de los jueces tiene función primordial, a diferencia de de los países del civil law, como somos nosotros, de esa tradición romano-germánica, donde el papel de la ley, derivado de esta tradición napoleónica por un lado, pero también románico-germánica, donde el peso de la norma, donde el legislador y donde esta idea de que el juez solo es la boca de la ley, pues no tendría este peso y por eso no hay esta preocupación tan pública por sus jueces. Me parece que poco a poco ha cambiado esta perspectiva y hoy estamos muy atentos de lo que resuelve la Corte, de lo que resuelve el tribunal en elecciones que se vuelven muy debatidas. Hace muy poco la delegación o la alcaldía ya de Coyoacán o el tema de la gubernatura de Puebla, se vuelven temas donde al final del día la decisión termina en un poder judicial, en un tribunal electoral de alcances constitucionales. Bueno, a mí me parece que cuando hablemos de independencia judicial y si lo queremos hablar de manera seria, tenemos que unir esas tres perspectivas, la ética, la normativa y la sociológica.
esta perspectiva conjunta nos ayudará a entender la independencia judicial, pero también en general el papel de los jueces. Un poco quisiera en esta segunda parte de 3 de la conferencia, muy brevemente, hablar de casos, momentos paradigmáticos donde la independencia judicial se ha vuelto pues el tema de temas para medir el actuar de los poderes judiciales. Quiero hablarles, por ejemplo, del caso, famoso caso de la Suprema Corte hacia la Segunda Guerra Mundial, se llama el caso Korematsu. El caso Korematsu es muy emblemático, donde precisamente el papel de los jueces de las Cortes Constitucionales se vuelven en verdad dilémicos. Estamos, para ubicarnos en el contexto, en plena ya inminente inicio de la Segunda Guerra Mundial es la entrada por parte de los Estados Unidos a la guerra, ¿no? Se viene el ataque de Pearl Harbor y esto en automático activa la entrada a la guerra por parte de los Estados Unidos. Parte de la reacción al interior es que a partir de la influencia de los militares norteamericanos, lo que deciden hacer es una especie de concentración y ciudadanos norteamericanos, porque eran ciudadanos norteamericanos de ascendencia japonesa, fueron recluidos y retenidos por meses, algunos por más de un año, ante el temor de que pudieran tener enemigo adentro, ¿no? Y se realizaron estos campos de concentración. Hubo muchas demandas, hubo alguien muy corajudo, que es precisamente Korematsu, ciudadano norteamericano, pero de ascendencia, claramente rasgos japoneses. Y el caso fue a dar, escaló, esto que se conoce como el percolation, es decir, hay una primera, el agotamiento de todas las instancias antes de llegar a la Suprema Corte. El caso Korematsu se volvió emblemático y es considerado uno de los peores y más vergonzosos casos que haya resuelto la Suprema Corte norteamericana, siendo una corte tan prestigiosa en otros casos. Este caso, al final, la decisión final de la Suprema Corte es que consideró constitucional la medida de hacer estos retenes, ¿no? Aislados, no en muy buenas condiciones, y donde aislaron esta población que tenía esta ascendencia japonesa. La medida, los militares la justificaban, que era tener un poco el peligro, que tenían datos de que había espionajes, pero movimientos civiles, ¿no? Decían que pues, eran ciudadanos norteamericanos, que tenían antecedentes, por supuesto, de familia japonesa, pero que ya eran norteamericanos, eran generaciones de segunda o tal vez tercera generación, pero que ya eran norteamericanos. Entonces el dilema fue, y ha sido muy criticado en la historia constitucional norteamericana, esta decisión, la criticaron de racista, ¿no? Y al final del día lo que trataban de justificar, fue una decisión dividida, era que no era un estándar en todo caso que tenía que ver con un estándar racial, sino más bien un tema de lealtad, de loyalty. Es lo que discutían aquellos justices que estuvieron a favor de esa medida, ¿no? Hay una estupenda novela que quiero recomendarles, Scorpions, que habla precisamente de 4 justices, los 4 justices que Roosevelt designa para este periodo. Frankfurter, por ejemplo, uno que era un inmigrante judío de austriaca, un judío de ascendencia austriaca, que es uno de los más importantes justices de la Suprema Corte norteamericana. Me parece que se vuelve muy importante ahí. ¿Qué tiene que ver esta historia que les he contado con el tema de la independencia judicial? Pues eso, que en una circunstancia los historiadores tratan de ubicar que una Suprema Corte en medio de una guerra, inevitablemente al involucrar los intereses nacionales, parece que no se vieron o se vieron fuertemente no coaccionados, pero sí se vieron influidos, que ante una situación de guerra había que un poco resolver a favor de quien encabezaba el gobierno, en este caso Roosevelt, y que era una medida que pues iba a favor o en ánimo de proteger la nación, es lo que digamos los resortes que había en esta decisión. Me parece que es muy importante también ahí
cómo medir la independencia judicial bajo estos elementos que les he comentado. Un caso inmediatamente anterior a este fue un caso donde descubren la infiltración de un terrorista alemán, nazi, y que había hecho algún atentado menor, sin mayor trascendencia, pero con ánimo de poder desestabilizar desde adentro a los norteamericanos. Ahí un poco la medida que se decide es hacer un tribunal ad hoc. Esto iba en corte de una línea jurisprudencial de la Suprema Corte y al final también la Suprema Corte decide que era constitucional la medida, ¿no? Rapidísimamente para no un poco exceder del tiempo. Otro ejemplo de independencia judicial, quiero ubicarlos en el mundo también en el llamado tribunal ad hoc para juzgar, el llamado Tokyo Trial, que es aquel tribunal, al igual que Nuremberg, se estableció después de la Segunda Guerra Mundial y para juzgar a los líderes japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Hay una muy buena serie en Netflix, digo, ahorita que hay mucha gente joven, que ya son la generación del Twitter y del Netflix, se llama Tokyo Trial, son 4 capítulos de 40 minutos, es muy recomendable y hay una muy buena discusión sobre el papel de los jueces y hay un pasaje que tiene que ver mucho con nuestro tema, que es precisamente la independencia judicial. Eran 11 justices de diferentes países, evidentemente de los países aliados, ¿no? Japón, Canadá, Estados Unidos, China, Filipinas, India, Holanda, Canadá, Francia, ¿no? Australia y Nueva Zelanda, si no se me escapa alguno. Y es interesante un pasaje, por ahí debe ser el 3er capítulo, donde el juez Rolling, el juez de Holanda, de Países Bajos, hay un muy interesante pasaje que revela el papel de la independencia judicial y es algo con lo que los jueces tienen que lidiar con el poder político, ¿no? El tema, como ustedes bien saben, era los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de agresión. Había todo un tema jurídico importante donde cómo juzgar a aquellos que pues, hicieron la guerra y la perdieron, pero que el tipo penal se va a crear con posterioridad a los hechos. Es decir, había toda una discusión jurídica de fondo, ¿no? Claramente era la postura del juez Pal, el juez de la India, decía, esto bajo los principios jurídicos no pueden ser condenados los miembros del gabinete de Hirohito, Togo, Toyo, todos estos personajes, porque finalmente no había una norma que condenara esto. Otros decían, sí, la Convención de París establecía la no agresión, ¿no? Bueno, el juez Rowling no estaba de acuerdo, estaba más cercano con el juez Paul, el juez hindú, entonces buscó la manera de establecer un mecanismo. La miniserie cuenta la relación que tenía pues con sus gobiernos, ¿no? Y cómo pues el gobierno holandés presionaba a este juez para que votara con la mayoría, es decir, que sí era justificable el tribunal y que debería de condenarse con las penas más fuertes tanto a los militares, a los altos militares japoneses como a los miembros del gabinete más importantes del gobierno de Japón de esa época. Él no estaba de acuerdo del todo y él un poco buscó que en todo caso debería de juzgárseles conforme a las normas de Japón propiamente y ya con esto no incurría en la violación. Y avisa a su país de que va a votar de esta manera. Digamos, pues jefe militar holandés que estaba en Japón, en Tokio, pues decía, no, pues tienes que votar porque Holanda ya hizo un compromiso internacional con los aliados y sería tanto el hecho que este juez Rowling votara de esta manera, pues sí, atentaría contra lo decidido por Holanda. Hay una frase muy bonita que tiene que ver con esto y es precisamente, le decía, oye, yo soy un juez y esa es mi independencia judicial donde yo tengo que decidir como crea que tenga que decidir. Al final logra, pues hace su voto particular, una salida que tienen los jueces precisamente cuando no coinciden con la mayoría. Estaba de acuerdo que había crímenes claramente sancionables, ¿no?
pero la fórmula jurídica que propone, en ese sentido es muy didáctica la miniserie, propuesta didáctica, el argumento jurídico que es muy claro explicado, dice que debemos de hacer una interpretación que se apliquen las normas de Japón que eran vigentes y que de esta manera incurrían en esas violaciones, ¿no? Estos militares japoneses, y ahí se podría justificar esa sanción. Pero lo interesante con nuestro tema es la independencia judicial. Me parece que si vemos estas tres perspectivas, una ética, es decir, este personaje Rowling tenía una convicción precisamente para decir que él tenía que resolver, no conforme le dijera incluso su propio gobierno, sino conforme lo que él consideraba era lo jurídicamente viable. Hay varios pasajes de la serie donde refuerza esta idea y donde afirma precisamente que son razones jurídicas. Esta discusión tan añeja de Kelsen contra Schmidt, que por cierto Lorenzo Córdoba tiene un libro, ¿no?, de este tema, que hay el jurista, el juez trata de defender una racionalidad jurídica, mientras que una visión schmittiana apela más al poder político, ¿no? Este juez Rowling encarna desde el punto de vista de la ética esa independencia judicial. Él tenía que encontrar una salida que conforme a su visión de juez tuviera que decidirlo. Había una convicción personal como juez. Un segundo elemento, hay una serie de normativas que en todo caso podrían tutelarlo. ¿Cuál es esta cuestión normativa? Que podía, por ejemplo, emitir un voto particular, coincidir en algún aspecto, pero separarse de un punto de vista que su convicción como jurista normativa y su visión ética no la hacía compartir con el resto de los integrantes de esa corte internacional de carácter penal militar, ¿no? Y la visión sociológica, que es la visión de cómo vamos a ver desde afuera, como estudiosos del fenómeno judicial, ese comportamiento de ese juzgador y del resto de los integrantes, ¿no? Me parece que se vuelven muy emblemáticos esos dos elementos para medir la independencia judicial, ¿no? Otro que quiero hablarles de mi tribunal, para hablar también de mi país, de nuestro país, es el caso que se resolvió por ahí de los 2000, que tiene que ver el caso de Amigos de Fox y el caso del Pemex Gate. A mí me parece que son muy buenos ejemplos del tema de la independencia judicial, que tiene que ver con esta idea que les comento de los poderes judiciales, de independencia judicial en países que están en consolidación o en proceso de consolidación democrática. Es decir, que no hay todavía una madurez absoluta de su democracia, pero que dan visos, ¿no? Y hay un forcejeo de lo que deben ser los poderes judiciales con la independencia. Es un caso muy emblemático porque Vicente Fox era el flamante presidente, porque pues era la transición a la mexicana, donde se dejaban más de 70 años del PRI en la presidencia de la República. Y aquí esta decisión que al final termina y que hay una serie de criterios jurisprudenciales muy importantes que incluso trascendieron a la Constitución y a la ley, temas que tienen que ver en la fiscalización, temas de la no oponibilidad del secreto bancario para fiscalizar campañas políticas. Me parece que es un muy buen ejemplo de independencia judicial de nuestro país, ¿no? Porque un presidente fuerte como es en ese momento, ¿no?, con pues digamos la victoria democrática que representaba en ese momento, ¿no?, pues tuvo una sanción y un revés por un tribunal, ¿no?, donde resuelve que hubo una serie de irregularidades en el financiamiento de su campaña, ¿no?, de su campaña política. Más o menos lo que se logra acreditar a partir de criterios muy de avanzada que se logran incorporar con una visión que cuidaba mucho el debido proceso, ¿no?, para la investigación, y de las irregularidades que se encuentran es que hubo la ley sigue prohibiendo que haya aportaciones de personas morales extranjeras a campañas políticas, y aquí se logra vía una investigación y que los cheques siempre dejan una huella bancaria, se pudo comprobar
que hubo una serie de financiamiento irregular y que ameritó una sanción como tal. Es decir, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Y que es un ejemplo porque siempre hablamos de otros países y que Suecia y que Noruega y que, ¿no? Pues nosotros llegamos a tener también momentos importantes, tenemos también retrocesos, pero son, lo que quiero decir con esto es que ubiquémonos y lo vemos con una perspectiva histórica, ¿no? Me parece que con los años veremos que ha habido momentos donde los órganos reguladores, donde los poderes, ¿no? Pueden dar visos de que una democracia entendida por lo menos de la perspectiva de división de poderes, pues tenemos visos que hemos tenido esta circunstancia. Por ejemplo, otra que el Parlamento le ha hecho juego desde finales de los 90, esta idea de gobiernos divididos, ¿no? Benito Nasif, es decir, muchos politólogos han estudiado este fenómeno, Alonso Lujambio, por ejemplo, estudiaban el parlamentarismo mexicano como Waldenberg, indudablemente, esta pluralidad en el Congreso pues hace oponibilidad a poderes que luego llegó un momento un poco de atrofia política, no se podían sacar los temas. Bueno, a lo que voy es que eso es lo que hace una democracia. Y creo que la independencia judicial se vuelve un elemento fundamental, visto con estas tres perspectivas, para lo que es el fenómeno judicial de estas circunstancias, ¿no? Finalmente, lo que quiero aquí poner en perspectiva, ¿no? Lo que quiero poner aquí en perspectiva es algo de la independencia judicial y que es un tema inacabado, es más, un tema que apenas comienza y que está ahí en la mesa, que tiene que ver la remuneración de los jueces con el tema de la independencia judicial. Tema espinoso, tema complicado, ¿no? Yo trabajo en un tribunal electoral, yo vivo de este tribunal buena parte de mi historia, y está el tema, y yo quiero ponerlo en perspectiva, ¿no? De esta circunstancia. Como todos sabemos, hay una lógica, hay un nuevo gobierno que uno de sus rubros fundamentales que ha puesto en la mesa es ese, no solo de los jueces, sino en general de todos los servidores públicos. No todos pueden ganar lo mismo. Es un tema importante, una discusión pública que está ahí en la mesa y que hay un buen porcentaje de las personas que está convencida de ello. Pero está otra discusión propia de la independencia judicial, un tema fundamental y que parte de la independencia judicial vista desde la perspectiva normativista del derecho positivo, ¿no? Hay una serie de regulaciones que protegen los sueldos de los jueces como elemento, como instrumento que blinda la independencia judicial. Si no hay buenos salarios, no hay una posibilidad de que haya una impartición de justicia y decisiones independientes. Miguel Carbonell públicamente ha defendido esta postura, por ejemplo, ¿no? Y todos los estudiosos, tiene un artículo muy importante la ministra Olga Sánchez Cordero sobre independencia judicial y toca estos elementos, ¿no? Ahí está la discusión, ahí está la mesa, está el debate público, ¿qué hacer con esto? Oigan, no, los poderes judiciales tienen que escapar de esta lógica de reingeniería estructural del Estado que pasa en buena medida por el tema de los sueldos. Otros dicen, no, parte de la independencia judicial es esa. ¿Qué hacer? Me parece que no es un tema fácil, hay involucrados también otros temas de que se vuelve un principio constitucional, pues que nadie se le puede bajar el sueldo, que es un derecho adquirido y que eso, oye, pero que son muy altos lo que ganan los integrantes, los jueces del Poder Judicial Federal y de muchos locales, por ejemplo, comparativamente en Latinoamérica, pues sí estamos por encima de la… ¿Qué hacer? Pues no sé, la verdad, yo no traigo aquí las respuestas para eso, pero lo que sí creo yo es un tema muy importante, un tema que estará en la mesa y que es algo que pues claramente es un choque de trenes, es una discusión pública muy importante, ¿no? ¿Cuál es lo que debe de ser esta circunstancia? Me parece que es un tema bien importante, me parece que las respuestas pues son muy difíciles de alcanzar, pero me parece que ahí estará buena parte de la discusión pública y la independencia judicial tiene que anclarse, pues, o los estudios que se han abordado tienen que referirse a estos temas.
Bueno, pues poco ya para no pues trastocar los tiempos de las demás participaciones, yo solo quiero agradecer la invitación, de verdad ha sido un honor, un verdadero honor para mí participar aquí en este Congreso Internacional de Filosofía del Derecho. Muchísimas gracias. Muy interesante la presentación, la exposición, el análisis de la independencia judicial bajo esta teoría de las tres perspectivas, la de la ética, la del derecho positivo y la sociológica. Lo ejemplifica, la tesis que desarrolla en el sentido de cómo se consolida esta independencia judicial en democracias incipientes y, como buen ponente, deja materia para continuar el debate. Muchas gracias, doctor. Enseguida, si nos permite, pasaríamos a una serie de preguntas por parte del auditorio. Si alguien quiere hacer su pregunta, por favor. Quisiera poner el ejemplo con una pregunta, si me permite, doctor. En algunos de sus ensayos usted maneja esta teoría de las tres perspectivas y diferencia entre órganos terminales y órganos no terminales. ¿Pudiera abundar un poco sobre esto? Gracias. Sí, esto también es como una serie de categorías que esta teoría pretende replantear o que pretende considerar. Es que la independencia judicial pues tiene diferentes manifestaciones, diferentes cargas también en función del órgano, ¿no? Un órgano terminal, al ser un órgano cúspide, pensemos en la Suprema Corte, pensemos por ejemplo en el Tribunal Electoral, la Sala Superior es un órgano cúspide, ya sus decisiones son inatacables, pues evidentemente la independencia judicial tiene que revestirse sobre otro tipo de circunstancias que la independencia judicial de un juez, por ejemplo, de un juez, de un magistrado, tribunal colegiado o de una sala regional. Es decir, esta independencia es muy importante también porque, o esta categoría, para distinguirla, para, por ejemplo, entender el fenómeno de la independencia judicial y combinar ahí los tres escenarios. Evidentemente un juez de estas características, de un órgano terminal, pues tiene que cuidar mucho la manera de relacionarse con el poder político. Es inevitable que no haya una relación fluida, por supuesto, pero también las maneras habrá que cuidarlas. Al ser un órgano terminal y que es al final donde ahí se deciden las últimas cosas, es distinta a un juez de primera instancia o un juez que también no escapa de esa independencia y de las maneras que debe de protegerse. Un poco lo que hacemos en ese ensayo es explicar cómo se materializa la independencia judicial y ahí es donde establecemos una distinción de que no será lo mismo tratándose de un magistrado que en el escalafón no está en el órgano terminal que uno que sí lo está. Y es un poco también para desmenuzar y entender el fenómeno de la independencia judicial que se vuelve muy importante para tener una visión completa, sí distinguir los diferentes estratos de la judicatura para entender este fenómeno, ¿no? Sí, me interesa mucho en cuanto a este tema de independencia judicial. Soy juez de primera instancia aquí en el Estado de México, servidor Armando Miranda. Y el tema actual, como usted lo dijo, que tocó al último, pero que también no nos dio su opinión, le quería preguntar, ¿por qué, si bien es cierto este tema de los sueldos de los órganos jurisdiccionales, traídos desde el punto de vista político, ¿verdad? Porque se presentó en las campañas ahora para presidente de la República y el presidente electo es lo que ha señalado actualmente, que va a ver esa situación de estos sueldos que ha caído en la opinión pública y que la opinión pública no está de acuerdo en ellos, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿por qué no se les pregunta a los jueces? ¿Por qué no se les pregunta a todos que estamos involucrados en esta función tan delicada, dicen todos por ahí, ¿no? Y saben de nuestras necesidades
y saben de nuestras situaciones, y esto pegaría al tema principal de su exposición, la independencia judicial, porque si a casa llegamos con necesidades económicas, pues al trabajo igualmente, y eso haría que nuestra independencia se viera frustrada en nuestra función. ¿Qué opina usted? Sí, muchas gracias por su pregunta. La verdad es un tema bien interesante. Yo un poco antes de dar un comentario al respecto, yo creo que antes de decidir cualquier cosa que se decida, y me gustó mucho esta idea que dice, ¿por qué no nos preguntan a los jueces? Me parece que esta decisión tiene que pasar por una discusión pública. Si apelamos, por ejemplo, a mí me gusta mucho acudir a Carlos Santiago Nino, ¿no? Este filósofo del derecho argentino, que hablaba de una democracia deliberativa. ¿Qué quiere decir el concepto de democracia deliberativa? Quiere decir que los grandes temas tienen que ser producto, resultado de una gran discusión pública, que estos congresos, que programas en la televisión, en la radio, seminarios, columnas de periódico, en redes sociales, pues se discuta este tema. Me parece que creo ahí, y ahí un poco quiero contestar con esto, me parece que esa es una discusión que tiene que ser parte de una discusión pública, no es solo una discusión de los jueces, de su statu quo. Me parece que también hay una serie de problemas, y ahí acudo a la cita del ministro Saldívar, de que ha dicho que ha habido una serie de excesos en algunos ámbitos, ¿no? Pero que también ha habido cosas positivas, y todo eso debe de meterse en un cajón y debe de establecerse una discusión pública. Ahí quisiera, por ejemplo, agregar un elemento que que existe en otros países, un elemento que podríamos agregarlo desde la perspectiva normativa, esta idea de los presupuestos fijos de los poderes judiciales. Esto también creo que es muy relevante en el ámbito de las entidades federativas. Ya ha dicho la ministra Olga Sánchez Cordero que hay una iniciativa precisamente que involucre un enaltecimiento de la judicatura, de mejores sueldos, de que también haya o eventualmente podría incluirse el tema de los presupuestos fijos, que no tenga que estar el presidente del Tribunal Superior de Justicia estar litigando el presupuesto del Poder Judicial, y que ahí va involucrado precisamente los sueldos de los jueces, ¿no? Y de todo el personal, que también habrá que incluirlo. Es decir, ¿por qué digo que este no es un tema solo de los jueces y que tiene que ser parte de una discusión pública? Pues me parece muy importante esa discusión pública, porque al final la ciudadanía es la que necesita de los jueces, que los jueces se vuelven un contrapeso y se necesita tener un fortalecimiento claro en estas instituciones, ¿no? Me parece que tiene que haber una serie de diagnósticos para digamos, determinar, ¿no?, un tema de los salarios. Decir que se bajen a rajatabla me parece, y decir que es tal o cual, sin esa discusión pública, a mí me parece que tiene que ser pues importante incluirla. No se puede tomar una decisión, me parece, y esa sería mi opinión, ¿no?, sin tener que tomar en cuenta los pareceres de quienes son beneficiarios o afectados, ¿no? Hay que decir también que hay poderes judiciales, ¿no?, en entidades federativas que, digamos, no están en las mejores condiciones. Yo conozco muchos tribunales electorales locales y hay algunos muy bien, pero otros que no están nada bien, que el tribunal es una casa, ¿no?, y que en ese sentido parte de la independencia judicial y del enaltecimiento de la justicia pasa por esos temas. Tenemos otros, lamentablemente, otros excesos en otros ámbitos, ¿no?, y que también es importante señalar, y en todo caso hay que atacar. Me parece que también se pueden hacer esfuerzos importantes de austeridad en otros renglones, ¿no?, pero me parece que es una discusión pública importante, y esa sería mi respuesta. Antes que decidir cualquier cosa o cualquier elemento, incluso ya hablar de un tema de pesos y centavos concretos, me parece que tiene que haber muchos más estudios, y hay una responsabilidad importante de la academia, y ahí incluiría a la ciencia política. Casi no tenemos estudios que nos digan, pues, cuántos ganan en tanto país, cuánto es la media, a partir de involucrar, por ejemplo, a los economistas, cuál sería un nivel decoroso, por ejemplo, para
esto. Se habla que el salario mínimo, digo, yo solo sé de economía lo que puedo leer en el periódico, pero se dice que alguien para que pueda vivir decorosamente, el salario mínimo tendría que ser de 300 pesos por ahí, diarios. Por ahí ahorita se habla de que se podría llegar, porque no está así, a 100 pesos diarios. Es decir, hay una brecha importante que corregir y que pues tampoco esto no se resuelve ni por decreto, ni por a punta de leyes, ¿no? Pero me parece que es una discusión el tema que habrá que enriquecerla, habría que tener masa crítica, habrá que tener diagnósticos, estudios que van más allá de los meramente jurídicos y que por supuesto se vuelven parte, pero no solo eso, ¿no? Yo diría en concreto que habrá que discutir más ese tema antes que tomar una decisión, ¿no? Gracias. Enseñanza de mi escuela judicial, poder judicial mexiquense y su escuela judicial. Orgulloso fruto soy de su simiente y del conclave que